Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estemos ubicados, y bienvenidos a este webinar de presentación de una nueva certificación de Global Trust Association de GTA. En este caso, Certified Enterprise Services Manager, que vamos a realizar en conjunto con César Bellido, nuestro amigo y colaborador César Bellido. Algunas cuestiones antes de comenzar. Intentad, por favor, mantener vídeo y audio muteado y sin vídeo para que no haya interrupciones y para que todo sea lo más fluido posible. La presentación o el webinar de hoy van a ser unos 10 minutos de presentación, 5 o 10 minutos de presentación de lo que es GTA y un poco de lo que hacemos y de qué podemos ofrecer al profesional y a las organizaciones. Después tendremos unos 35 o 40 minutos de presentación de la propia certificación de César, y para finalizar tendremos un turno de preguntas pues, de entre 10-15 minutos. Donde podréis plantear vía chat todas las preguntas que estiméis oportunas y evidentemente aquellas, intentaremos llegar a todas ellas, y si no, pues por orden de entrada intentaremos que César dé respuesta, César o yo, demos respuesta a todo lo que vaya surgiendo. Sin más, como decía, pues, ¿qué es GTA? Bueno, pues GTA es una empresa, es una startup, una empresa de reciente creación. Yo suelo decir, o me gusta decir que somos jóvenes, aunque sobradamente preparados, porque si bien la empresa lleva poco tiempo en el mercado, la gente que compramos la empresa llevamos mucho tiempo en el mercado, con lo cual la experiencia acumulada es grande. Nos dedicamos fundamentalmente a ofrecer certificaciones en el ámbito de TI, aunque no limitados a este ámbito, dado que podemos, y ahora veremos un poco en qué es lo que hacemos, veremos cómo podemos o de qué manera podemos colaborar también en otros sectores de actividad. Estamos o intentamos tener el mayor seguimiento y la mayor alineación a la ISO 17024, que garantiza lo que veis en pantalla, que los profesionales toman y superan certificaciones con unas condiciones ajustadas a esta ISO. Lo que sí que tenemos y lo que sí que contamos ya es con la ISO 20000, 27001 y 9001, otorgadas por British Standard, que nos hacen pues tener ciertas ventajas competitivas a la hora de conocer que nuestros procesos están todos alineados y siguen estas ISO. En cuanto a qué hacemos, pues lo que contaba, básicamente lo que ofrecemos son herramientas, empezando por nuestra propia plataforma de examinación, como digo, propietaria, en la que alojamos en un principio certificaciones para el sector BTI, que es donde GTA nace de forma natural, pero no limitado a este sector, ¿no? Y luego colaboración con terceros que también o bien alojan sus certificaciones dentro de nuestra plataforma para ponerlo en modo público, tenerlo dentro del portfolio de GTA o portfolio de suyo propio, pero de manera pública, o en certificaciones privadas, organizaciones que necesitan para su propio consumo que su personal pues, pueda certificarse con un proceso adecuado, ¿no? Para ello, tenemos también esta plataforma habilitada. En cuanto a nuestras certificaciones, las del mundo TI, bueno, pues nosotros tenemos las certificaciones divididas en dos grupos, Business Management y Transformation Management. En concreto, la certificación que hoy presentamos, que es Enterprise Service Desk Manager, está enmarcada dentro del grupo de Business Management, ¿vale? Y como podéis ver, pues es un portfolio bastante diverso y bastante, yo creo que diversificado también. Últimamente hemos intentado organizar, sobre todo para ayudar a los profesionales a entender cómo pueden empezar en todo el mundo con las certificaciones que podemos ofrecer o que ofrecemos en nuestro portfolio, y hemos identificado dos certificaciones que son transversales. Por una parte tenemos Computer World University Business IT Foundation, que estaría más orientada o estaría más ubicada para todo aquel personal que no es tanto de TI, hablamos de gente de marketing, de recursos humanos, de legal, de financiero, y que, bueno, a los que le viene bien conocer qué tipo de tecnologías y qué es lo que se mueve en el mundo TI para entender mejor su negocio y poder detectar oportunidades en base a esas tecnologías y estándares, ¿no? Por otra parte, en la parte de la derecha podéis ver la certificación Digital Transformation Professional. Esta sí es una certificación de GTA que viene a ser homónima a Computer University Business IT Foundation, pero para perfiles mucho más técnicos, mucho más de TI. En ambos casos se hablan y se tocan prácticamente todos los temas y todas las certificaciones que tenemos en el portfolio. Y además estas certificaciones las hemos intentado
cuadrar o clasificar dentro de 3 ámbitos: el estratégico, el organizativo y el tecnológico. Y este es el resultado. En concreto, la certificación que hoy presentamos, que sería Certified Enterprise Service Desk Manager, tocaría los 3 ámbitos: el estratégico, el organizativo y el tecnológico. Nada más, no quiero cansar mucho más con GTA, porque realmente lo importante es lo que César ha venido a contarnos. César, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes con todos. Muy bien. Pues nada, César, como decía, es un experto con una dilatada carrera en el mundo de la gestión de servicio de TI. Es Managing Professional de ITIL 4, así como ITIL Expert, y cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de centros de servicio, con lo cual tiene pues suficiente autoridad para contar y para contarnos y explicarnos esta certificación que hemos creado en conjunto con él. César, todo tuyo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Más bien, agradezco la deferencia y la presentación al ponerme ahí que tengo más de 20 años o más de 10 años, porque si ya dicen la cantidad de años como que no solamente la cara me delata, pero bueno. Por favor, sin más ni más, vayamos a iniciar un poquito planteándonos cuáles son los objetivos de la certificación. El siguiente lámina, perfecto, muchas gracias. En realidad, los objetivos de la certificación o del programa de certificación redunda básicamente en brindar herramientas que permitan a los gestores, sin perjuicio obviamente de los roles que estos tengan o de los cargos, sobre todo que tengan, ya sean gerentes, supervisores también, ¿correcto? Sin perjuicio de ese cargo, a certificarse como Enterprise Service Desk Manager. Claro está que será necesario pues validar determinadas competencias, ¿correcto? Determinadas competencias que abarquen distintas dimensiones, en todo caso las dimensiones estratégicas, las dimensiones tácticas, las dimensiones operativas de un servicio en general, ¿no? En este caso de la mesa de servicio. Ello obviamente sin perjuicio de ahondar según corresponda, ¿correcto? Aspectos incluso, ¿por qué no comerciales o técnicos? Obviamente esto dependerá del enfoque, del momento, y la circunstancia en la cual puedan presentarse, por ejemplo, en el desarrollo del programa de certificación, algunas consultas, algunas preguntas, o por qué no algunos casos que los mismos, digamos, personas que estén optando por esa certificación puedan brindar. Definitivamente estos aspectos, correcto, que a veces se ahondan en temas comerciales o técnicos, en algunos casos incluso pueden ser determinantes para plantearse como factores de éxito, factores de continuidad también, ¿por qué no? Y en algunos casos, obviamente, y lamentablemente también, fracaso de un servicio, ¿no? Podemos ver, obviamente, como parte de manera transversal los objetivos, el hecho de poder tocar algunas competencias o términos referidos a liderazgo, calidad, a temas de compromiso, consistencia, ¿correcto? Son términos que iremos utilizando como parte de este programa de certificación. Y, ¿por qué no? También, obviamente, presupuesto, flujos, riesgos, ¿correcto? Si bien es cierto, no iremos ahondando en el programa de certificación, ni pretenderá ser en todo caso un programa digamos, específico para cada uno de estos términos. Serán necesarios sí poder validar los términos e ir, insisto, de repente haciendo énfasis en uno o en otro de ellos según se vaya desarrollando el programa de certificación. Finalmente, los objetivos de la certificación validan estas competencias que he indicado de manera transversal. En todo caso, ustedes en la lámina lo pueden validar, lo van a poder revisar luego con mayor atención. Los objetivos finalmente, o la validación de competencias, finalmente dan respuesta a lo que acabo de indicar, ¿correcto? Temas estratégicos, tácticos, operativos, tienen que ver con aspectos de repente comerciales, temas de cómo hacer las cosas, y por qué no en algunos casos, algunos temas que tengan que ver con tecnología, ¿por qué no? ¿Correcto? Veamos en todo caso en la siguiente página, en la siguiente diapositiva, cuáles son estos principales desafíos en todo caso para el gestor y en general para la gestión de una mesa de servicio, ¿correcto? A los cuales se ven enfrentados los profesionales, ¿correcto? Los profesionales que se dedican a estas
a esta gestión, ¿correcto? A esta apasionante, dura, compleja, pero finalmente muy buen trabajo que a veces nos toca, ¿correcto? En la parte de la gestión de una mesa de servicio. A veces incomprendida también, ¿por qué no? De hecho, que en el transcurso de los años he podido notar, por ejemplo, para resumirlo, ¿correcto? Que simplemente contratamos a un profesional y se validan determinadas características, determinadas competencias, sobre todo referidas a temas de proyectos, ¿no? Más que a temas de servicios. O de lo contrario, se transponen estas, o de lo contrario, se tergiversan o se trastocan, lo cual obviamente ya propende o redunda a ser el primer gran desafío que no solamente el gestor debe enfrentar. Uno de los primeros puntos clave que a veces suelen ocurrir respecto al tema de los primeros errores que nosotros cometemos o que se cometen en general para la gestión de una mesa de servicio tiene que ver con la selección del profesional y sobre todo con el perfil o las competencias que éste pueda requerir. Si bien es cierto, la gestión de la mesa de servicio merece o requiere algunas competencias que vienen, por ejemplo, de otro tipo de gestión, como en el caso de proyectos, no necesariamente estas completan las competencias requeridas para una gestión. Más aún, a veces suelen requerirse conocimiento o experiencia previa, no solamente de la empresa o del sector de negocio a la cual nosotros vamos a brindar un servicio de mesa, correcto, de mesa de soporte, mesa de servicio. Parte de estos desafíos competen a que si bien el profesional pueda tener incluso competencias de ambas zonas de gestión, ya sea de proyectos o de servicios, no necesariamente completa el tema de la experiencia, en todo caso, que pueda tener en algún determinado sector de negocio, ¿no? O por último, si lo tuviera, correcto, si tuviera este conocimiento del sector de negocio, no necesariamente todas las empresas del mismo sector tienen los mismos objetivos. Así que si vamos juntando un poco las piezas y podemos asumir en todo caso que cumple casi todas las competencias requeridas para poder hacer una gestión de servicio, será necesario que también este profesional pueda entender las necesidades del negocio, de la empresa a la cual se está brindando ese servicio, a la cual se tenga contratado ese servicio, ¿correcto? Así que una de las principales maneras de hacerle frente a estas digamos, dolencias, estas necesidades, es básicamente entendiendo la definición de valor y el rol estratégico que puede cumplir o que debe cumplir o que deberá cumplir las mesas de servicio, ¿correcto? Será necesario entender al negocio desde distintas dimensiones, será necesario conocer el negocio no solamente como una entidad viva, será necesario entender al negocio desde la persona con la cual voy a interactuar, con los pares con los cuales voy a interactuar. El entendimiento del valor del negocio no solamente lo voy a encontrar en una página web o en la página web de la empresa, ¿correcto? No solamente me la va a decir la persona o el par que yo tenga delante de mí, sino que la voy a ir entendiendo incluso en el camino. Parte obviamente de estos desafíos será en poder acortar esa brecha de entendimiento, y para ello obviamente será necesario poder afinar algunas habilidades, sobre todo blandas, que deba tener el profesional para poder hacerle frente a esta necesaria e imprescindible acorte de tiempo, ¿no?, requerido para poder brindar el servicio. Ese es un principal desafío que definitivamente he podido identificar, y creo que de repente es muy probable en todo caso que muchos de los que nos están acompañando puedan sentirlo como tales o se puedan sentir identificados, ¿correcto? Otra de los grandes desafíos o los principales desafíos que tenemos que encontramos obviamente en una mesa de servicio es que existe siempre o suele existir una falta de reacción, ¿no?, por parte de las áreas de soporte. Digamos, el cliente suele manifestar, o los usuarios o el cliente, que son también términos que vamos a tener que referirnos en el programa de certificación, suelen manifestar pues ese estrés, correcto, por la falta de reacción de las áreas de soporte y su falta de iniciativas, ¿no? Que queda claro que sin perjuicio de la falta de reacción, pues si careciera de la falta de reacción, va a ser un poco difícil también que tenga de repente tenga en todo caso a bien manifestar algunas iniciativas para la mejora. Porque digamos, lo primero que tendríamos que hacer
es ser consistente con lo que por lo menos hemos contratado antes de plantear alguna mejora, ¿correcto? Así que tendremos que ser consecuentes con lo que está contratado, con lo que requiere el cliente y más aún con lo que espera el cliente, que obviamente no se suele poner en los contratos, por ejemplo, ¿no? Las expectativas obviamente son una de las condiciones que no suelen manifestarse en un contrato. Algunas de estas expectativas, sí, si bien es cierto, se plantean a nivel de requerimientos, de requisitos como parte del servicio mismo, de la gestión misma, pues las expectativas definitivamente aparecen en el día a día y de un momento para otro, ¿correcto? Existen sí algunas competencias que pueden hacer frente a este desafío. Las competencias de gestión contextuales, técnicas y tecnológicas serán esas competencias necesarias en un momento determinado, obviamente, en el momento que se requieran esas variables que necesitemos nosotros como profesionales para hacerle frente a estos desafíos, ¿correcto? Competencias de gestión, como nos hemos referido anteriormente, no necesariamente proyectos o de servicios. Estaremos hablando también de competencias financieras, como les comentaba, competencias de gestión de riesgos, ¿correcto? Competencias de gestión contractual, que puede ser incluso un acápite muy puntual. Y algunas habilidades blandas puntuales en temas, por ejemplo, de negociación, ¿correcto? Que van a determinar finalmente unos parámetros muy puntuales para poder encarar una negociación o una polémica que puede ocurrir en el servicio, ¿no? Alguna vez cuento como experiencia que fui presentado como gerente de servicio en una mesa, ¿correcto?, que ya estaba contratada. No fue quizás la mejor presentación, por decirlo de alguna manera, primero porque previamente el servicio adolecía de un representante, así que digamos que yo aparecí como representante de la mesa, como que 3 semanas después, y obviamente lo primero que me dijo fue, bueno, ¿qué hacemos aquí, no? Porque en realidad tu servicio no sirve para nada. Entonces, como que una bienvenida como esas no es tan difícil, digamos, no es tan sencillo, perdón, de abordar, y de arranque ya se vuelve una cuesta empinada como para poder hacerle frente, ¿no? En algunos casos, obviamente, lo veremos como imposible, pero permítame transmitirles desde acá, incluso de este webinar, que es posible hacerlo. Obviamente esto no es que ya tengan las competencias y que uno siga el dedillo, que es lo que pueda decir la teoría, pero sí es posible de repente transmitir alguna experiencia a través de palabras o compromisos que sí podamos nosotros indicarle al cliente para poder transmitirle la tranquilidad del caso, ¿no? Digamos, a ver, de arranque lo último que podría decirles es cálmate a la persona y comprometerme a cosas que definitivamente el servicio o ni uno mismo va a poder hacerlo, ¿correcto? Otro de los principales desafíos que tenemos es cómo integramos, digamos, las unidades de servicio, las de negocio de la organización con la propia mesa, ¿correcto? Digamos, a veces encontramos un servicio o implementamos incluso un servicio que se encuentre divorciada, por decirlo de alguna manera, digamos, de lo que requieren en realidad los usuarios. A veces, también suele ocurrir, obviamente, que a veces el cliente mismo, con contratamos el servicio, no necesariamente entienda al usuario. Entonces, hay mucho de sensibilidad por parte de los profesionales en la gestión de las mesas de servicio que requieren afinar para poder escuchar como que casi en silencio, ¿no? Hacer una lectura de lo que el rigor del rostro pueda plantearte la persona que está al frente. Hay que ir leyendo entre líneas también lo que requiere las unidades de servicio, las unidades de negocio, las personas obviamente que representan estas unidades de servicio, unidades de negocio, que a fin de cuentas son lo que, a mi modesto entender, puede ser lo más importante, ¿correcto? Finalmente, lo que vamos a gestionar en una mesa de servicio, si bien es cierto son los servicios, detrás de esos servicios tenemos personas, ¿correcto? Una manera de poder enfrentar, ¿correcto?, cómo hacerle frente a este desafío de la falta de integración con estas unidades, es poniéndoles mucho foco en el tema de la implementación, en las fases de la implementación y sobre todo en la puesta en marcha, ¿no? No hay que sonrojarse al hecho de tener que hacer
quizás una segunda iteración, tercera iteración, cuarta, o aquellas que sean necesarias para poder encontrar el punto de inflexión en el cual entreguemos o empecemos a entregar lo que la relación, en este caso, de socios de negocio, llámese proveedor, cliente, requieren, ¿correcto? Claro está que obviamente no haremos miles de iteraciones, tendremos que obviamente también ser muy acuciosos con el tema de qué seleccionar, qué elegir, qué es aquello que en realidad significa valor, ¿correcto? Para poder hacer esas iteraciones. De hecho, les comentaba que al inicio es una de las primeras cosas que tenemos que tener en consideración, el tema del valor, ¿correcto? Y ya una vez en el negocio, ya una vez, perdón, en el servicio, en la operativa, en el día a día, que es lo que se suele vivir como profesional en los servicios, en la gestión de servicios, es el hecho de ser tan laxo, correcto, en la prestación de servicio, la sensación de que tanto el cliente está desesperado, los usuarios están desesperados, y ¿por qué no? Por el lado del proveedor, los profesionales que brindan el servicio, los que representan el servicio, se sienten pues también angustiados con el hecho de no poder brindar un adecuado soporte, ¿correcto? Lo que espera, obviamente, o lo que esperan ambas partes, en realidad es entregar valor, ¿no? Entonces, esa falta de entendimiento y sumado al dinamismo propio del entorno va a hacer que esto cada vez se vuelva un aspecto pero muy difícil de llevar adelante. Para este desafío, para este escenario, no solamente basta con conocer el aspecto teórico, el marco teórico, no solamente basta con conocer cuáles son los procesos de operación que puedan existir, no basta con echarle mano a las buenas prácticas, ¿correcto? Y no porque no valgan la pena, ¿correcto? O no porque no sean necesarias, sino por el contrario. Bien valen la pena echarle una mano, echarse mano y seguir lo que pueda indicar, en todo caso, la teoría de estas buenas prácticas, de los distintos marcos de referencia que podamos tener nosotros en cuenta o consideración o a disposición, sino que valdrá más el hecho de dominarlas, ¿correcto? Y el dominio, como insisto, no solamente viene con el hecho de hacer un seguimiento al dedillo de lo que indica digamos, cada proceso o cada documento, ¿no? Sino es entenderlos también, ¿correcto? Y el entendimiento parte de ese ejercicio del día a día e ir sumándolo como cuota de experiencia ganada. Este aspecto que les comento respecto al tema del dominio de los procesos de gestión, operativos y técnicos, es, sin temor a equivocarme, si bien es cierto, una pequeña porción de aquello que nosotros tenemos que poner a disposición, y de hecho es parte del programa de certificación. Es uno de los puntos a los cuales debemos enfocarnos de manera importante, ¿correcto? En el primero, el conocimiento, luego en el entendimiento, comprensión, y luego ponerlo en práctica, ejercitarse a través de la puesta en práctica para bien, si no dominarlo a la primera, correcto, dominarle en el tiempo. Para ello, obviamente, también será necesario fallar, ¿no? Cometer errores, definitivamente. Y aquí también tendremos que tener en consideración el sumar una variable más, una condición más o una competencia más, que puede sonar de repente muy romántico, que tiene que ver con el tema de la humildad y saber asumir los errores, ¿correcto? Pero bueno, serán aspectos en todo caso, insisto, que de repente iremos tocando y que tendremos que tocar como parte del programa de certificación. Y el último desafío, como para cerrar ese ciclo de vida de servicio, como para cerrar alguna de las principales fases del ciclo de vida de servicio, es el tema de cómo maximizar la efectividad de los mismos, ¿correcto? Cómo maximizar la efectividad de los servicios. Acá hay algunos puntos en cuenta, ¿no? El tema de la evaluación del desempeño del servicio y el entendimiento del tipo de mejora requerida. Es muy probable que muchos de los participantes, de los que estemos acá, incluso me uno a ese entendimiento general, en todo caso, es el hecho del traer a colación el término de mejora continua, ¿correcto?
La mejora continua está ok, es correcto, es necesario, es importante, es vital en todo caso tenerlo en consideración. ¿Por qué no conocer diferentes marcos de soporte para el tema de la mejora continua? Pero el hecho no va tanto por conocer, ¿no? El tipo, la mejora continua o el tipo de mejora que requiramos para tal punto, sino también además tener como pauta y como consideración base la diferencia entre que puede existir entre valor y valor agregado, ¿correcto? En todo caso, son términos que lo pondremos ahí como parte de la polémica, ¿correcto? Ya que obviamente existirán distintos autores o distintas maneras de interpretar ambos términos, ¿correcto? Una sola palabra luego de valor puede de repente significar algo distinto, ¿no? Y a través de ejemplos, obviamente, iremos indicando cuáles pueden ser estas diferencias, ¿correcto? Entonces, básicamente, a lo que nos enfrentamos, ¿correcto? A lo que nos enfrentamos como gestores en el día a día, digamos, se aglutinan aquí en estos desafíos, ¿correcto? Desde el primario entendimiento de lo que es el negocio, el conocer a las personas, el tener en consideración que es importante distinguir, ¿correcto?, en qué escenario nos encontramos, entender que no necesariamente la experiencia en un sector puntual es válido para todas las empresas del mismo sector, por ejemplo. El hecho de entender que el estrés, el hecho de entender que la molestia, que la alegría de repente pueden ser parte del éxito o fracaso de un servicio, el hecho de conocer de repente herramientas de proyectos para temas de implementación de servicios, el conocer, ¿por qué no?, procesos de gestión y operativos, hasta el hecho incluso de cerrar un servicio, son estos desafíos a los cuales el programa de certificación hace frente, ¿correcto? En la siguiente lámina, Ricardo, no sé si podemos, me indicas por favor cuando pasemos a la siguiente lámina, porque insisto, no puedo ver la presentación. Ya la tienes, está ya en Perfecto, pantalla. muchísimas gracias. En esta estructura de certificación del programa de certificación es que se ha basado, ¿correcto? Digamos, la estructura de certificación tiene en consideración no solamente el aspecto operativo o el día a día o el que encuentro, cómo hago frente a lo que encuentro en el servicio, ¿correcto? No abarca solamente una parte de ella, no abarca o dos o tres, ¿correcto? El objetivo finalmente, la estructura de la certificación está alineada a todas estas, a todas obviamente estas cuestiones que hemos presentado como desafío, ¿no? La primera de ellas, que referida al tema del contexto de la gestión de la mesa de servicios e integración con el negocio, tiene que dar pauta respecto a términos básicos, ¿no? Como el tema de lo que es un consumidor de un servicio, un proveedor de servicio, qué tipos de consumidores de servicio encontramos. Tenemos que definir definitivamente negocio, cómo debe ser entendido el negocio, valor también, que es muy importante, ¿correcto? Valor no solamente tanto para el consumidor, para el proveedor, sino valor entendido desde el enfoque de la mesa de servicio, ¿correcto? La mesa de servicio tiene un rol preponderante, un rol muy, que a veces es subestimado, ¿correcto? Y diría yo, en todo caso, en base a lo que les he explicado respecto a esa subestimación, lamentablemente parte por cuestiones que son ajenas, ¿no? Que son ajenas a la misma gestión del servicio, ¿no? Y que tienen que ver con estos aspectos preliminares que les he indicado. Conociendo en todo caso o reconociendo el valor de la mesa de servicio, ¿correcto? El rol estratégico que puede tener la mesa de servicio, es que recién ahí podremos indicar qué tipo de integración hemos finalmente logrado con la implementación de este modelo, ¿correcto? El segundo punto, tendremos que abarcar el tema de las competencias requeridas para la gestión del servicio y para el desarrollo de equipos de trabajo, ¿no? Estas competencias, insisto, van desde competencias macro, competencias gruesas, duras, que tengan que ver con temas, ¿por qué no?, por ejemplo, de proyectos, ¿no? Que tengan que ver
que abarquen distintas áreas de conocimiento, materias, si lo queremos ver a través de repente de otras normas. Muchas veces nos centramos o bien en una u otras competencias, ya sea de los proyectos o de los servicios, ¿no? A veces es necesario incluir algunas otras competencias, ¿correcto?, para la adecuada gestión de mesas de servicio y, ¿por qué no?, para el desarrollo de equipos de trabajo. En este tema, por ejemplo, desarrollo de equipos de trabajo, hay información muy rica, muy vasta, ¿correcto? Y obviamente el programa de certificación trata, y es obviamente parte de la intención misma del programa, de seleccionar, de recoger aquellas que son más válidas o aquellas que de repente son más predilectas, ¿correcto?, o puntuales para lo que una mesa de servicio requiere. Casos y casos definitivamente referidos a temas de tratamiento del día a día, no solamente con el cliente o con los usuarios finales del servicio, sino también con nuestro propio equipo de trabajo, eh, que muchas veces resulta a veces más delicado, ¿no? Definitivamente, como les comentaba, el aspecto del comportamiento, de la conducta, de la personalidad de las personas puede hacer que un servicio que operativa, por el lado, digamos, de los procesos técnicos, operativos propios, puedan parecer muy buenos, por dentro pueda estar ya germinando de repente algún punto de quiebre o una fractura, ¿correcto?, a través de la inadecuada gestión de los equipos de trabajo, de las personas en realidad. El tercer punto de la estructura de certificación, mucho foco en el tema de la implementación de una mesa de servicio, puntualmente en dos aspectos: en la parte de la parte previa, la preimplementación, por decirlo de alguna manera, la parte preoperativa de la implementación misma, donde ya teniendo en consideración alguna información previa y conocimiento, y habiendo barrido y habiendo, ¿por qué no?, abarcado los aspectos anteriores que les he planteado, recién ahí es donde nosotros podremos, o podemos, en todo caso, armar, por ejemplo, un adecuado marco para poder hacer contratación, ¿correcto? Si bien es cierto, habrán, como en toda implementación, habrá ya un equipo de trabajo predeterminado o predilecto, por decirlo de alguna manera, pues no necesariamente una implementación empieza pues con todos los componentes del equipo de trabajo. Para el caso de las mesas de servicios será necesario identificar, o ya sea dentro del equipo o dentro de la empresa implementadora, o si no por fuera, las personas que tengan el perfil adecuado y que cubran estas características que necesita el negocio, ¿correcto?, que necesita el negocio donde vamos a operar en general. Por la siguiente parte de la estructura hará frente ya a la operativa misma, ¿no?, lo que estamos denominando como gestión de una mesa de servicio, que en algunos casos se puede ver fácil, ¿no?, que en algunos casos se puede ver fácil, como les indicaba básicamente como en la lámina anterior como tema de desafío, que a veces se cree que basta con conocer un marco o seguir en todo caso estas indicaciones de buenas prácticas, etcétera. Pero no necesariamente es así, ¿no? El factor dominio es muy importante, y por ello va a ser necesario pues traer justamente esas competencias que han sido cubiertas en la parte anterior de la implementación, para obviamente poder ser consecuente con lo que yo espero de la interpretación, en todo caso, de lo que indican estos conceptos, estos términos recogidos del framework que uno haya adquirido, ¿correcto? Es más, obviamente este conjunto de buenas prácticas, frameworks, no necesariamente pueden, digamos, son heredadas digamos, de algunas otras que puedan existir en el mercado. Puede ser también que sea la aplicación de un framework desarrollado por la misma empresa implementadora o la que brinda el servicio, ¿correcto? Pero bueno, sin perjuicio de ello, tendrán que ser pues validadas y contrastadas con las mejores prácticas que existan en el mercado, ¿no? Y finalmente, el último punto de la estructura de certificación hace referencia a las consideraciones adicionales para la gestión de una mesa de servicio, ¿no? Estas consideraciones adicionales abarcarán temas de mejora continua y algunos aspectos que también a veces se dejan de lado, ¿no? El cómo hacer frente a la continuidad de un servicio de este tipo, o de una mesa de servicio, es decir, y por qué no al término, ¿correcto? Porque, digamos, si planteado de alguna manera, esto no todo es color de rosa, ¿no? Esto definitivamente
Habrán momentos en los cuales un gestor de mesa de servicio tendrá que hacer frente a la terminación, ¿correcto? Y no necesariamente porque el servicio haya sido malo, ¿no? Sino de repente también porque hayan consideraciones que trasciendan al gestor y al servicio mismo, que pueden ser de repente consideraciones contractuales, de negocio, comerciales incluso, ¿no? ¿Por qué no? Y de hecho, quien les habla ya ha pasado por eso, ¿no? Así que esa experiencia definitivamente va a tener que también ser contada y ha sido expuesta o ha sido planteada a través de los detalles de la estructura de la certificación en este quinto punto, ¿no? Entonces, la estructura de certificación hace match en todo caso con estos desafíos que hemos planteado y, ¿por qué no? También, obviamente, dan respuesta a los objetivos señalados, obviamente, en la primera parte de la explicación del programa de certificación. Eso es, a todos ustedes que nos han acompañado, la siguiente lámina obviamente hace referencia al tema de los prerequisitos. Entiendo, Ricardo, que ya has ido planteando el tema de los prerequisitos. Sí, he contado básicamente que esto que estabas planteándonos era evidentemente algo que todo este conocimiento, estos puntos y este detalle es algo que se va a obtener, ese conocimiento, esa transferencia de conocimiento se va a obtener evidentemente a través de los diferentes, de la red de partners de GTA, de los diferentes centros de formación que estén acreditados. El examen lo que hace es básicamente validar y certificar que ese conocimiento lo han obtenido los profesionales. Como os venía comentando, antes de que tuviésemos la interrupción, este es el primer examen de nivel manager, con lo cual ya sí tiene requisitos, o prerequisitos, perdón. En este caso es tener una certificación previa, una u otra. Bien puede ser cualquiera de las certificaciones de ITIL Fundamentos desde la versión 3 hacia ahora, ¿vale? En cualquiera de sus versiones. ¿Vale? O bien contar con el certificado o Certified Service Management Professional basado en ISO 20000, que es nuestra propia certificación. La idea fundamental, como venía diciendo, para poder tratar de mesa de servicio es conocer el lenguaje de la gestión de servicios, si no es bastante difícil al final poder hacer un seguimiento bueno y poder tener una continuidad. En cuanto al detalle del examen, bueno, pues es un examen de 80 minutos con 50 preguntas de opción múltiple, ¿vale? Es necesario aprobar un mínimo de 60% de las preguntas, de las 50, un mínimo de 60% para obtener el certificado. No se permite, evidentemente, ni libro abierto ni ningún otro equipo electrónico sobre la mesa o para el examen. Como decía, nivel intermedio, idiomas disponibles en inglés y en español, prerequisitos ya lo he mencionado, y aquí algo nuevo también es una característica que nosotros denominamos 2O, que es la segunda oportunidad. Parte de nuestro portfolio, si no bien todo completo, pero la mayor parte del sí lo contempla, cuenta con una segunda oportunidad en caso de que el participante, de que el candidato suspenda en la primera oportunidad, ¿vale? De forma gratuita y siempre con supervisión remota, que ahora explicaré en el siguiente punto. La peculiaridad en este caso, en este sentido, es que en la segunda oportunidad se necesita un 10% más habitualmente para aprobar el examen, para pasar el examen, un 10% más que en la primera, ¿vale? De manera que, bueno, pues es obligatorio o necesario si tienes más oportunidades, el que tengas que cumplir con mayores requisitos o tener mayor conocimiento. Has tenido más tiempo y además, de alguna manera, el candidato ha podido conocer algunas de las cuestiones que se pueden plantear o por dónde pueden ir las cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, 2O, ya digo, segunda oportunidad gratuita en formato Belief Proctoring y con un mínimo probatorio del 70%. En cuanto a los tipos de supervisión disponible, pues los dos básicos que contamos en GTA, siempre es necesario contar con un PC o un laptop para poder tomar el examen. Son siempre exámenes online, nunca en papel, y con dos tipos de supervisión. Live Proctoring se encarga nuestro centro acreditado, centro de formación acreditado por GTA, se encarga de poner un supervisor para en una sala tener un grupo de personas tomando el examen, o bien Belief Proctoring. Esto se realiza a través de una plataforma que supervisa de manera desatendida la sesión de examen. Hay una inteligencia artificial que evalúa el nivel de sospecha que puede tener el examen, y luego siempre hay una última revisión por parte de personal de GTA para comprobar que esa inteligencia artificial no se ha equivocado.
¿vale? Bueno, simplemente es los exámenes de Belief Proctoring, o bien cuando se finaliza el examen se conoce cuál es el porcentaje que se ha obtenido, siempre son resultados preliminares hasta que se hace esta revisión y se valida. Por mi parte, nada más, estamos en el turno de preguntas. Aquí os agradecería las preguntas irlas realizando en el chat del grupo. Encontráis una opción de chat aquí en Zoom, donde podéis plantear las preguntas que queráis. A mí la primera que se me ocurre, César, es, mientras aparecen preguntas, es de qué manera definirías tú o por qué, cuál es el valor diferencial de esta certificación con respecto a cualquier otra que puedas encontrar en el mercado. ¿Por qué un candidato debería tomar la certificación, la formación oficial en un centro acreditado por GTA y la certificación de GTA? Gracias, Ricardo, por la pregunta. Hay un aspecto fundamental y es que digamos, maneras que nosotros podemos encontrar en el mercado para gestionar, maneras obviamente que están expresadas a través de distintos marcos de trabajo, framework, conjunto de buenas prácticas y, ¿por qué no?, programas de certificación también que podemos encontrar en el mercado, solo abarcan una o dos de estas cuestiones o ciclo de vida puntual del servicio, ¿no? De hecho, he tenido la oportunidad de poder, por ejemplo, implementar servicios a través de ITIL, por ejemplo, como está planteado ahí como prerequisitos. Pero, por ejemplo, algo que sí adolece en los marcos de trabajo es el hecho del reconocimiento, no solamente o el conocimiento del negocio, sino el reconocimiento de esta entidad, en todo caso, como tal, ¿correcto? ¿Qué implica, por ejemplo, el hecho de conocer adecuadamente el negocio o ver a través de los ojos del cliente y conocer a los distintos tipos de consumidores que podamos tener, ¿correcto? Es algo, por ejemplo, que adolecen definitivamente otros marcos de trabajo. El hecho de cómo implementar, a veces suele pasar que, por ejemplo, estos marcos de trabajo nos indican cómo implementar, ¿correcto? Hacer un diseño, bueno, en base a lo que algunos otros ejercicios pueden encontrar, ¿correcto? Pero suelen partir por algo que no es que esté mal, sino suelen partir de repente sobre algo que no está completo, ¿no? Que es este conocimiento previo que les comentaba, ¿no? Otra consideración, el hecho de no poder o de no encontrar en estos marcos, correcto, programas de certificación, estos aspectos propios que tienen que ver con el tema de las competencias, ¿no? Las competencias suelen ser, por ejemplo, nombradas o referidas, pero no suelen ser revisadas siquiera a profundidad cuando el candidato, correcto, a certificarse lo requiere. Suelen ser simplemente enunciadas, ¿no? O listadas, ¿no? Ese es un gran déficit, definitivamente, ¿no? El hecho de saber que las competencias listadas también tienen una manera de agruparse y en esa agrupación tiene un sentido puntual, ¿no? No es que todas deban estar, como decimos por acá de manera coloquial, chocolateadas y simplemente explicadas según lo que indica el material, sino que es necesario profundizar, ¿correcto?, según el grupo humano que tengamos al frente, según las experiencias previas que hayan tenido ya estos gestores, llámese gerentes, insisto, líderes, supervisores o el cargo que bueno, tengan en sus empresas. Y desde el lado del cliente también, porque desde el lado del cliente también es importante que el cliente entienda qué es lo que está al otro lado, qué es lo que el socio de negocio, llamémosle proveedor, ¿correcto?, está pensando de él, ¿correcto? Ese también es un tema importante. Lo digo, y eso obviamente está volcado en el programa de certificación, lo digo porque en estos años de experiencia, de repente ahí vale la pena precisar, estos años de experiencia que por ahí han sido nombrados en mi presentación están casi 50-50 del lado del cliente y del lado del proveedor. De hecho, también algunos muy poquitos años también con temas de experiencia en tratar de implementar un negocio propio, por decirlo de alguna manera. Así que
El volcar esas experiencias, por ejemplo, para el tema de gestión de mesas de servicio, yo creo que resulta bastante valioso y es algo que no encontramos en otros programas de certificación. Y solamente ya para redondear el último punto que tiene que ver con el hecho de cómo terminar un servicio, ¿no? Cómo terminar un servicio también suele ser a veces un punto doloroso para la empresa, un punto frustrante incluso para el gestor, correcto, porque como decía hace un momento en la presentación, a veces la pregunta es, pero ¿por qué estamos cerrando el servicio si es que el mismo cliente nos ha planteado como por ejemplo, satisfacción, que es otro de los indicadores que por ahí también se van a tocar y se tocan en este programa de certificación, exceden el 90%, 95%, o por qué no hasta el 100%? Entonces, ahí incluso hay algunos aspectos de sensibilidad que hay que tener en consideración, y no solamente sensibilidad, sino también conocimiento previo, ¿no? El aspecto comercial, como les decía, es algo que tampoco se toma en cuenta, aspectos financieros también que no se toman en cuenta, ¿correcto? Que como insisto, bien para nuestro programa de certificación, pues adolecen otros programas, ¿no? Genial, pues yo creo que clara y concisa concisa, extensa y concisa la respuesta. A mí me has convencido y espero que a los que nos están escuchando también. Hay un par de preguntas. La primera es de William Bonilla. Nos dice, gracias por la presentación, muy clara. ¿Cómo podemos solicitar el material de examen de esta certificación? Entiendo que es, para mí, la respuesta a esta pregunta es básicamente la única manera de acceder a la certificación es a través de nuestra red de partner, de algún partner acreditado. Recuerdo también que con GTA el examen solo no es posible tomar, siempre tiene que ir acompañado de formación previa. Creemos firmemente que pasar un examen simplemente no aporta nada, nada más que tener un papel o no tenerlo, y lo que sí nos interesa mucho es que la persona que tome certificaciones de GTA realmente tenga el conocimiento que dice ese certificado que tiene, con lo cual es, digamos, imprescindible y obligatorio pasar por un centro de formación de GTA para poder acceder al examen. Y depende del costo, también pregunta William, pues depende del centro de formación y de la región en la que se encuentre. Nos dice también Enrique Mariano, y esta ya es para ti, César, felicitaciones por la presentación. ¿Hay algún tipo de servicio para los que los conceptos de esta certificación no puedan ser aplicados? Gracias, Ricardo. Enrique, muchas gracias por la pregunta. Buenos días, casi buenas tardes, ¿no? Eh, a ver, referidos a temas de mesa de servicio, no, tampoco con esto quiero pecar de repente de arrogante, más bien igual siempre en el mismo nivel de humildad, yo creería que no, sinceramente creería que no. Eh, un aspecto también que hemos podido en conjunto con GTA lograr es el hecho de incluir alguna experiencia también que tengo como parte de mi carrera técnica. Anecdóticamente comentábamos ahí en el interí, previamente antes de plantear este programa de certificación, el hecho de que he tenido la suerte de empezar en el mundo de la computación, de la informática, bueno, dependiendo cuál sea la zona en la cual nos encontremos, como técnico, y técnico puro, ¿no? O sea, así con el teléfono en la mano, con un cable aquí en el hombro, correcto. Como nivel 1, nivel 2, como lo queramos llamar también por ahí, a la vez, y por qué no nivel 3, ¿no? Siempre con 3 gorros, ¿correcto? Entonces, podemos abarcar, o en todo caso, es posible plantear esta gestión desde un enfoque de una mesa de repente con una dimensión no tan grande, pero el énfasis creo que está sobre todo en la parte de estas mesas de servicio que se plantean o que se planifican para ser implementadas y gestionadas en modo corporativo, ¿no? El aspecto empresarial, obviamente, que tiene el enfoque empresarial de la estructura, digamos, puede hacer que se adapte bien a una o bien a otra, pero no necesariamente, y eso también lo indico en los programas de certificación, o así va a ser planteado, es más, pues vamos a tratar de adaptar las cosas que están de manera general para algo específico. No, habrán algunos temas que efectivamente sí calzan al dedillo, calzan perfectamente en unas mesas de repente con una dimensión un poco más pequeña, pero hay otras que en definitiva, como les digo, requerirán mayor énfasis, mayor detalle y profundidad para poder revisar, ¿no? Así que, en general, Enrique, si lo miramos desde el enfoque mesa-servicio, en resumen, yo creo que abarca todos los tipos de mesas de servicio. Muchísimas gracias. Una pregunta también, o dos preguntas en este caso, de Patricia Friedman, una para ti y una para mí. La primera,
bueno, nos da las gracias en concreto, te agradece César la presentación. Dice, la primera es si conceptos que abordan, si los conceptos que abordan consideran además de la implementación, la visión de que hacemos con un service desk existe que queremos ver en el nivel de madurez. No sé si lo hemos entendido. Ok. Referido al tema del nivel de madurez, sí, por supuesto. De hecho, claro, quizás no se ha nombrado de manera explícita en este momento, pero, por ejemplo, parte del reconocimiento del negocio tiene que ver también con el tema de reconocimiento del nivel de madurez. Y no solamente el nivel de madurez de la empresa, ¿no? O organizacional, que en todo caso, como socio de negocio, puede o no estar involucrado como parte de un assessment, sino también con el nivel de madurez de una mesa de servicio que ya está implementada. Entonces, sí se consideran además esos enfoques, ¿correcto? Obviamente es un parte del todo, ¿no? La certificación no solamente basa en ello, ¿correcto? El programa de certificación no solamente se basa en ello, pero sí existen definitivamente algunos enfoques que han sido incorporados como parte del poder reconocer o qué técnicas, qué metodologías incluso también existen para poder reconocer esos niveles de madurez tanto en la empresa como en una mesa de servicio ya implementada, ¿no? Perfecto. La segunda pregunta que nos hacía también Patricia, en este caso es para mí, nos pregunta si podemos acreditar como partners e instructores para llevar a nuestro país la certificación. Por supuesto, es una certificación que ya está, digamos, en breve la tendremos disponible, haremos el primer training de trainers y se os estará informando tanto a la red de partners como a aquellos que estéis interesados en convertiros en partners de GTA. Os invito a que contactéis a aquellos que seáis centros de formación, que contactéis a través de los formularios en nuestra página web o a través del correo electrónico contact@globaltrustassociation.org para que podamos atenderos y podamos dar más información. Una última pregunta que nos plantea Edwin Ramos. Nos dice, ¿la certificación y acreditación que ofrece GTA está alineada al que ofrece el Service Desk Institute? Bueno, esa pregunta es para mí. Eso espero. Sí, definitivamente. Edwin, correcto. Yo diría, y sin lugar a equivocarme, que va mucho más allá de lo que nos puede plantear el Service Institute. Lo digo con razón y con justificación y conocimiento de causa. Sí va mucho más allá de lo que ofrece el Service Institute. Es muy, a ver, voy a ser un poquito avesado en responderlo. De repente el Service Institute abarca un par de estos, de la estructura, en todo caso, que nosotros estamos contemplando como parte del programa de certificación. Obviamente conceptos son muy similares, en todo caso, bueno, finalmente los conceptos son extraídos incluso hasta el Service Institute de diferentes marcos de gestión, así que no hay que inventar mucho ahí. Entonces, hay una diferencia marcada, sobre todo en la parte previa y en la parte última, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver con los aspectos preliminares antes de siquiera pensar en la mesa de servicio y la última parte que lo dije hace unos minutos, ¿no? Respecto al tema del cómo hacer frente a una segunda iteración para mejorar un buen, segunda o buena iteraciones que hay que tener en consideración para mejorar una mesa de servicio y el hecho de, ¿por qué no? Una terminación o terminaciones anticipadas, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacer frente también a ello? O qué consideraciones tener, ¿no? Eso, por ejemplo, definitivamente el Service Institute no lo considera, ¿no? Perfecto. Bueno, pues no hay más preguntas. También es cierto que hacemos ahora mismo una hora de webinar y un poco para cumplir con este horario y que cada uno pueda volver a sus quehaceres. Os voy a pedir simplemente, bueno, gracias evidentemente por asistir y por atender al webinar. Esperamos que sea de vuestro máximo interés. Os voy a pedir básicamente dos cuestiones. Una es que nos sigáis en redes sociales. Creo que es una de las formas de estar en contacto y que estéis conociendo todas las novedades que estamos aportando, que yo creo que son muchas y muy buenas últimamente. En nuestra página web, globaltrustassociation.org o bien go2gta.org, podéis localizar formularios para suscribiros a nuestra newsletter. Tenéis acceso al blog y a la información de las diferentes certificaciones que tenemos. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer poder contar contigo, César, para esta introducción de la nueva certificación de GTA, Certified Enterprise Service Manager. Esperamos que, y creo, por las preguntas y por el movimiento que hay, que va a ser todo un éxito.
y esperamos contar con el máximo número de certificados en el mínimo número de tiempo, con lo cual, a por ello. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias también y vamos, hemos podido, creo, abarcar los puntos y por qué no satisfacer también las respuestas a algunas preguntas indicadas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, César.